Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Martínez y este es Megáfono, una producción de Artículo 19 con Rompeviento Televisión por Internet. Buenas noches, hoy me acompaña Omar Rábago en la conducción. Omar, buenas noches. Antonio, buenas noches. Pues el tema que hoy abordaremos es el tema de ética periodística. ¿Cuándo empieza? ¿Cuáles son los límites? Autorregulación. Y para eso tendremos dos personas especialistas en el tema como Margarita Torres y Gerardo Albarrán. Por favor, quédense con nosotros. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros aquí en Megáfono. Algunos de ustedes están de vacaciones, pero nosotros estamos trabajando. Y hoy tenemos, como ya lo dijo Mara, dos invitados, Margarita Torres, Gerardo Albarrán. Ellos son expertos en el tema que vamos a abordar hoy, que es la ética, que no es una cosa nada sencilla, pero que vamos a tratar de, para ustedes, dar un panorama general sobre ética, sobre medios de comunicación, sobre códigos y sobre formas de cubrir los hechos noticiosos. Así es, pues vamos a ir desde la parte desde lo teórico a lo terrenal, ¿no? Que es lo que vemos y ustedes tienen experiencia amplia en ese tema. Entonces nos gustaría empezar, Mago, ética periodista, ¿para qué sirve? ¿Cómo se come eso? Híjole. Bueno, pues buenas noches, gracias por la invitación. La ética, bueno, habría que hacer la distinción, ¿no? Ética periodística. La ética periodística entra ya a lo que se le llama la ética de las profesiones, ¿no? Es algo específico que está orientado a una profesión específica, en este caso el periodismo, que además el periodismo por sí mismo, bueno, es fascinante, ¿no? Fascinante y complejo. La ética a mí me gusta verlo como un proceso de argumentación, como que estamos muy acostumbrados a que se nos dice, es que ya no hay ética, como que ya no está lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ¿no? O sea, como esa pauta tal cual. Pero, así siguiendo algunos autores, se puede, una manera, incluso es una distinción académica que se ha hecho, es comprender la ética como este proceso de argumentación. De la toma de decisiones que nosotros estamos haciendo es, ¿qué argumentos colocamos detrás? Entonces, si lo vamos llevando, en este caso, a la ética periodística, vamos viendo, bueno, ¿publicamos esta foto o no? ¿Utilizamos este lenguaje o no? ¿Hacemos la entrevista o no? ¿Priorizo o no? ¿Y por qué? ¿No? Al final de cuentas, lo más importante es ese por qué, ¿no? Pero está asociado con con la profesión como tal. Cuando una persona se dedica profesionalmente a hacer algo, un periodista, o sea, hay ciertos principios, hay ciertos valores, hay ciertas habilidades que son necesarias para ser un buen periodista, ¿no? Eso está asociado y eso sirve también para decir, bueno, o sea, ¿cómo voy generando precisamente estos argumentos? Si yo no tengo ese conocimiento profesional y nada más digo, bueno, de ahora en adelante voy a ser periodista, a lo mejor hay una cuestión que me está faltando respecto a si no utilizo el concepto de objetividad, la veracidad, la búsqueda de la verdad, etcétera, ¿no? Entonces, a mí esa es una manera en que me gusta plantear qué es la ética, ¿no? Porque rompemos ese límite de esto es lo bueno, esto es lo malo. No es cierto. O sea, incluso medios periodistas entre sí, que podemos identificar que están como muy alineados en su forma de pensar, en su forma de trabajar, ciertas cosas no están de acuerdo. O sea, no hay una respuesta única. Y ahí se agrega un elemento más, o sea, ¿cómo le estamos explicando a los demás cuáles son esos argumentos que nosotros estamos colocando como importantes para hacer nuestro trabajo? Sí. Y aquí, bueno, Gerardo tiene más experiencia con la defensoría, ¿no? Exacto. Gerardo, tú que tienes esta parte de, bueno, hablaba límites, blanco, negro, regulaciones, autorregulaciones. Tú estás en una posición como ombudsman de un medio, ¿no? De una radio muy importante. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo implementas? ¿No? ¿Cómo llevas esta parte teórica que nos estaba introduciendo Mago a la parte del día a día? Aterrizando precisamente este planteamiento teórico. La deontología profesional en el periodismo no es otra cosa que una permanente toma de decisiones.
Toda profesión tiene una ética particular, pero en pocas profesiones como la periodística hay una toma de decisiones permanente. ¿Qué publicamos, qué no? Pero eso ya es en el plano del editor. En el plano del reportero mismo, cuando estás cubriendo un evento, es decidir qué es noticia de entrada, definir tú como reportero qué es noticia, es decir, a qué parte le vas a dar el mayor énfasis y vas a empezar tu nota por ahí, es decir, qué vas a comunicar. Luego viene ya todo el proceso de cocina periodística, que es un proceso de jerarquización. A fin de cuentas, ya en la práctica cotidiana, en el día a día, yo lo que hago como defensor de la audiencia en Noticias MBS es, en caso de alguna falla deontológica, es transparentar la toma de decisiones editoriales. Como ombudsman o como defensor de la audiencia, mi papel no es juzgar a mis colegas, es enfrentarlos a ellos mismos a lo que hicieron y transparentar frente a la audiencia por qué lo hicieron. A partir del razonamiento que llegan a tener ellos y del nivel de elaboración y de conciencia que tienen, hago o no una recomendación en ese sentido, ya sea reforzando la explicación que le ofrecen a la audiencia o planteando una serie de principios, ahí sí, del se debe y el no se debe. De alguna manera también la ética periodística es el deber ser del periodista, junto con lo que ya planteaba Mago. Son esas dos cosas, el proceso de argumentación de por qué hago y por qué no hago una cosa, pero que tiene como base precisamente el deber ser del periodista. ¿Qué es ser periodista? ¿Qué función jugamos en sociedad? ¿Qué papel tenemos? ¿Y qué responsabilidad tenemos frente a la sociedad? A mí me gusta mucho cómo lo plantea Mago en el sentido de la justificación pública de cómo haces las cosas, porque hoy es muy difícil ver que un medio justifique públicamente por qué hace, o sea, por qué cubre lo que cubre, por qué opina lo que opina, porque al final los medios tienen una opinión. Y en ese sentido, pues uno revisa y ve si existen los códigos de ética en los medios, y sí existen. Pero y si se cumple, ¿no? Porque luego están ahí no sabemos, pero el tema es como, ¿desde qué sitio, desde dónde se formula esa ética periodística? Es decir, en la práctica es, ¿cómo justificas públicamente lo que está en los medios? Cuando lo haces. Cuando lo haces. Pero si no lo haces y tienes un código de ética, ¿desde qué lugar generas ese código de ética? Sí, ¿les parece? Tenemos al gran referente de ética periodística en Latinoamérica, al maestro Darío Javier Restrepo. Si quieren, vamos a un video y continuamos con esta discusión. Buenísimo. Sí, el periodista se forma, trabaja, se ilusiona con encontrar la verdad de los hechos. No esa verdad absoluta, abstracta, que solemos considerar en la filosofía. No, es la verdad de los hechos. Por eso se ha definido la verdad del periodista como la exactitud en la versión de lo que sucede. Naturalmente que esa exactitud nunca puede ser absoluta. El ser humano nunca puede llegar al conocimiento plenamente objetivo de los hechos. Siempre está limitado, bien sea por circunstancias interiores o por algunas limitaciones exteriores. Pero su obligación es hacer todo lo posible por reunir el mayor número de elementos que le permita a los receptores de su información sentirse como testigo de primera fila de los acontecimientos. Eso tiene una razón de ser muy importante, y es que uno no puede decidir si no tiene buen conocimiento. Uno decide libremente sobre las cosas que conoce bien. Y cuando se trata del bien público, por ejemplo la política, o por ejemplo la economía, las decisiones que tome el ciudadano, lo ideal es que sean decisiones sobre una base muy sólida de conocimiento de la realidad. Y de ahí sigue otro paso, que es precisamente el que marca la gran dignidad de la profesión periodística, que cuando las personas pueden decidir libremente, el periodista se convierte algo así como en alguien que induce y protege la libertad de las personas. De modo que uno puede afirmar que un buen periodista, un buen periodismo,
generan libertad. Pues ya estamos de regreso después de esta entrevista y continuamos un poco en esta misma línea. Claro, después de Javier Darío Restrepo es difícil. Es difícil. No, pero creo que él en el video, en esa entrevista, hace un planteamiento fundamental, ¿no? Que cuando señala el tema de la dignidad del periodista, y ya lo mencionaba Gerardo, es que desde dónde se formula, yo lo veo por dos partes. Uno es como este cuestionamiento y además esta reflexión permanente, sobre todo en el siglo XX, de para qué sirve el periodismo, ¿no? O sea, creo que esa es una parte de dónde surge. Y otra es ya la conciencia individual de por qué yo hago periodismo. Es esa conjunción, ¿no? O sea, esta reflexión histórica sobre para qué sirve el periodismo, para qué queremos el periodismo. Y además, para mí, me gusta verlo todavía más grande. O sea, el periodismo es muy importante. Todos decimos que sirve para las sociedades democráticas. Queremos vivir en democracia, queremos ciudadanos libres, comprometidos, queremos todo. Pero hay una cuestión fundamental ahí, ¿no? O sea, que es uno de los instrumentos que sirve al derecho a la información, ¿no? Y entonces como no es solamente el periodismo como tal o el periodista, que es muy importante, sino por qué. Y a partir, creo que subir la pregunta es, o sea, ¿qué papel estoy cumpliendo en esta sociedad? Y cuando lo vemos en el marco del derecho a la información, que tiene que ver con investigar, o sea, sus tres principales atributos: investigar, difundir y recibir, ¿no? Entonces, a partir de esos cuestionamientos, si la sociedad tiene derecho a recibir información, ¿cuál es la información más valiosa? ¿Y por qué? Y otra vez es siempre estos cuestionamientos permanentes, por eso no hay esta cuestión de que se está decidiendo de manera permanente. Pero creo que es estas dos vías de reflexión, ¿no? O sea, como la muy general de para qué queremos el periodismo, y otra es, o sea, yo, ¿por qué estoy haciendo periodismo? Es lo que permite esta, o sea, creación concreta de, o sea, que asumo como es lo importante, este deber ser del trabajo periodístico y cómo lo voy creando en el trabajo cotidiano. Y desde el terreno de los hechos, ¿tú cómo lo planteas? Es decir, ¿cómo te enfrentas a estos dilemas éticos que se podrían tener en la información que se presenta en MBS? Partiendo de la base de la conciencia de lo que es el ejercicio periodístico. Esto que plantea Mago tiene que ver con la concepción misma del periodismo, pero del periodismo industrial, que surge a finales del siglo XIX y se desarrolla a todo lo largo del siglo XX. Hay que distinguir claramente lo que son los orígenes del periodismo en el XVII, en el XVIII, y casi todo el XIX, en que los periódicos no informan, no tienen la tarea de informar, sino de defender ideas. Son plataformas de discusión ideológica. En el fines del XIX, principios del XX, cuando surge el periodismo industrial a partir de lo que se hace en Inglaterra, bueno, pues ya tenemos periodismo, como lo clasifican algunos, un sistema de clasificación de la realidad. En función de esa conciencia es que tú haces periodismo y obedeces a un principio. Tú estás trabajando con un bien público que es la información. Es un bien que no le pertenece a la empresa, no le pertenece al periodista, por más que querramos los periodistas tomarlo como algo propio. Es un bien no que le pertenece al Estado. No le pertenece al Estado, le pertenece a la sociedad. Es precisamente el derecho a la información. Sobre esa base es que empiezas a construir tú esa deontología profesional. Hablas de la parte histórica de la ética. ¿Ha evolucionado también? Supongo que ahora con pleno sociedad de la información, o sea, la información corre muy rápido. Sí, por Supongo supuesto. que la ética también ha tenido que evolucionar, ¿no? Por supuesto. Y se diferencia ahora. La ética no es algo acabado jamás. Tú puedes construir el mejor código de ética en un momento determinado y seguirá evolucionando conforme te vas enfrentando a situaciones que no estaban contempladas ahí. De alguna manera, los códigos de ética, cuando tú los revisas, te reflejan el momento social, político y cultural de un lugar determinado, sobre todo cuando estamos hablando de medios nacionales o de un medio específico. Te reflejan precisamente esa evolución y de alguna manera corresponden también a la evolución de la sociedad. Bueno, pues con esto terminamos el primer bloque con conclusiones interesantes acerca de cómo se construyen estas concepciones deontológicas de la ética, etcétera, y pasaremos al siguiente bloque en un momento. Quédense con nosotros.
Esto es Megáfono por Rompeviento TV. Vamos a un corte y regresamos. Hola, buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Megáfono. El tema de hoy es ética periodística y para eso nos acompañan Mago Torres y Gerardo Albarrán. En el corte estábamos platicando un poco esta parte de teoría, abstracción, conceptos, la parte dura y cómo vamos de la realidad a la teoría y la teoría de la realidad. Bueno, que eso pasa creo que en todas, ¿no? En todas las ciencias y más en las ciencias sociales. ¿Cómo podemos hacer esta parte de aplicar en el día a día? Porque muchas veces a los periodistas, y nosotros nos ha pasado en algunos conceptos, se les dice qué no hacer, pero nunca se les da como la salida, ¿no? O sea, dicen, bueno, estamos cansados que nos digan no, 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 pero ¿cómo podemos empezar a construirlo en esa parte que tienen? No hay una salida. Directamente. No hay. Se acabó el programa. Ya no podemos. No hay una salida esquematizada. La ética es una construcción cotidiana que tiene que ver con los dilemas a los que te vas enfrentando en el día a día. Precisamente por eso son dilemas, porque no tienes un referente atrás que lo haya resuelto. Ya, cuando ya está resuelto ya no existe el dilema, ya tienes la receta. Hay cosas muy claras, sabemos que no debemos mentir. Ahí no existe dilema. Pero cuando tienes una situación en una cobertura plagada de matices, ¿a cuál te enfocas? ¿En dónde está el acento que debes de poner? ¿A quién le das voz? ¿A quién no? Toda esa serie de cuestionamientos que te haces como reportero al estar cubriendo, al estar escribiendo, al estar produciendo una nota, es lo que te lleva precisamente a de pronto enfrentarte a situaciones que no habías contemplado, y cuando eso lo socializas en tu redacción, planteas el dilema y entre todos se discute y pones sobre la mesa tu propia escala de valores frente a la de los demás y consensas, ¿sí? Llegas a un consenso en cómo abordar, estás haciendo una construcción deontológica que de pronto incluso puedes incorporar a un código de ética. Eso sería el ideal.
En la realidad, en la práctica, ¿Se hace en México eso? ¿Ese tipo de consensos, de diálogos, argumentos se hablaba? ¿Se hace? no de una manera sistematizada, diría yo. Exacto. Y lo que estamos encontrando, bueno, lo que yo he visto es que más bien si no está si no es promovido o no está respaldado por el director o por los editores, son periodistas de distintos medios que tienen similitud en sus preocupaciones, que empiezan a dialogar entre ellos. Se discute en la comida, en el café, en la sobremesa. O se organizan para generar sus propios cursos de profesionalización, Claro. ¿no? O sea, y lo Como el estamos caso de viendo. Periodistas de a pie. Periodistas de a pie, está la red de periodistas de Juárez, también acaba de surgir el colegio de periodistas en Chiapas, ¿no? O sea, pero es porque sí, es Sinaloa, también hay varios en ejemplos que Sinaloa. van. Oaxaca ahora están haciéndose esta serie de planteamientos y van a tener También. un evento en abril. Oaxaca, es verdad, creo que, o sea, y a lo mejor, sobre todo con el tema de la violencia, a lo mejor no es tan claro porque va de la mano entre la reflexión sobre qué hacemos ahora que estamos enfrentando la violencia, que estamos nosotros en riesgo y que no lo podemos hacer público porque se crean protocolos, ¿no? Entonces también como estos protocolos para la propia seguridad, pero hay muchos que no sabemos, pero porque hay similitud en las reflexiones. Creo que en México, y ahí sería como toda la revisión de cómo se ha desarrollado el periodismo en México, los periodistas, si el perro no come perro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es otra cuestión. Nosotros miramos, o sea, el New York Times, cuando los periodistas que han hecho plagio, o sea, dicen quién, y lo dicen públicamente. E Y incluso ya- los despiden. Sí, los despiden, pero le dicen a la gente, esta persona lo estamos despidiendo por esto. Y son los propios periodistas que se autorregulan y Ajá. llevan toda esta parte de que... Pero también, la ética, ¿no? y aquí, pues es que no nos enteramos de nada. Y eso también, y eso es una parte de, o sea, todo esto que mencionaba Gerardo, pero además la responsabilidad de esa toma de decisiones. O sea, es decir, sí, yo decido darle prioridad a esta voz, aunque voy a hacer esta investigación. Este es el enfoque de la nota, el reportaje, lo que corresponda. Pero estos son mis criterios. Y hay una cuestión también ahí importante desde mi punto de vista, que está asociado directamente, no lo podemos separar con la profesionalización. O sea, con la formación profesional de los periodistas. Eso a mí me parece fundamental. Si tienen que ser periodistas desde la formación de licenciatura o no, eso ahorita creo que puede ser otra discusión. Pero sí, valores profesionales específicos. Sobre todo esto, yo lo vi cuando surgió lo del famoso periodismo ciudadano, ¿no? Que ahí también podríamos hacer las distinciones. Pero quienes se han dedicado a hacer este periodismo ciudadano, por mucho que dijeron, no somos periodistas, Sí, somos son ciudadanos periodistas. informando, de repente nos vamos dando cuenta que empiezan a ver, contrastar fuentes, buscar fuentes alternativas, cuidar sus adjetivos, o sea, entonces esos son ¿Se cuestiones. hace periodismo al andar? Pues, pues es que yo creo que también depende de o sea, como la habilidad, el interés, etcétera. Pero es algo que te va exigiendo, ¿no? O sea, Exacto. vas viendo que necesitas contrastar fuentes, necesitas tener ciertos criterios, es este debate, este diálogo, enfrentarse, esta argumentación que se va construyendo, ¿no? O sea, porque no te puedes quedar en el mismo lugar, porque también vas creciendo en credibilidad y Claro. va en detrimento si no cumples, ¿no? Y te digo que hay una cosa ahí que tiene que ver con la profesión como tal. O sea, no es únicamente, voy a ser ético, pero no, o sea, van de la mano. O sea, sí, fomentar estos espacios de discusión, de diálogo, de confrontación incluso, y al mismo tiempo mantener la preocupación por la profesionalización. Si yo no me estoy cuestionando ahorita, y está pasando, lo vemos con los adjetivos en el contexto de la violencia, las famosas mantas, la cobertura de temas donde están vinculados menores de edad. Claro. O sea, hace unos años tomamos un taller de estos de organizaciones de la infancia y nos dieron varias notas y justamente en todas estas notas que nos presentaron, que eran como 5, los jóvenes en promedio de entre 14 y 16 años, en las notas aparecían como criminales en potencia. Bueno, pues sí. Ahora, No. todo Esa esto- parte es limitación ética, derecho, o sea, porque también hay un límite muy claro, ¿no, Gerardo? O sea, la parte de que plantea Mago aquí es muy fuerte, porque bueno, sí la ética, esta parte deontológica, pero también hay límites claros que violas derechos fundamentales. Parte de la complejidad que tiene la deontología es que se cruza mucho con la moral y se cruza mucho con el derecho. De repente hay
conceptos deontológicos que tienen un pie en todos lados, y hay que tener conciencia y distinguir muy bien cuando estamos frente a un dilema ético y cuando nos estamos enfrentando a un tema de jurídico y de violación de derechos de terceros. Pero para eso también es muy importante concebir cómo se construyen los códigos de ética, porque estamos platicando un poco de cómo llegamos al dilema y cómo nos enfrentamos en lo individual, pero ya ahí estamos hablando de la ética personal de cada quien, de la moral personal de cada quien. Para pasar a la ética de las profesiones, para pasar a la deontología y la construcción de un código deontológico, eso tiene que ser en colectivo. Eso es parte de una discusión que se tiene que dar en cada medio y en el que tienen que participar todos los actores dentro de una redacción. No funciona, y está más que demostrado en cada medio donde ha ocurrido así, no funciona un código de ética impuesto desde la dirección, así sea el mejor código de ética, porque es una serie de principios y de valores en los que yo, como reportero, como editor, como fotógrafo, como parte del proceso de producción periodística dentro del medio, no participé en él. No están mis propios valores confrontados, contrastados y consensuados en ese código. Tampoco se puede construir de abajo hacia arriba. La ética en un medio se construye así, de arriba abajo y de abajo arriba, en el que participen todos. De otra manera no tiene función. Ahora mismo en Noticias MBS estamos trabajando la construcción de un código de ética en el que yo como defensor propongo una serie de principios, un código, un borrador de código, y en el que directivos, reporteros, editores, productores participan, corresponsales, y se discute, se tiene que discutir punto por punto para lograr que cada uno de ellos acepte esos principios como propios. Cuando los aceptas como un principio propio, entonces lo puedes asumir y lo puedes cumplir con la mayor facilidad. Y vaya, los que entran después, pues entras a sabiendas de que existe este código, y uno de los requisitos para que entres a trabajar aquí es que lo asumas como propio. Claro, porque además choca con la realidad. A mí me gustaría, para la audiencia, ahorita que hablabas sobre el New York Times y que despiden a un periodista si plagia, podemos recordar ejemplos recientes, El País con el tema de las fotos de Chávez, o en Estados Unidos recientemente con un periódico que publicó la lista de los que tienen armas en sus casas, con nombres y direcciones. Sí. Pero aquí en México me gustaría, digo, para la audiencia que entienda de lo que estamos hablando, como qué ejemplos, uno o dos ejemplos que recuerden muy fáciles o muy... De violación. O de algo que hicieron bien, es decir, en el caso del País, directamente retiraron los periódicos y sacaron una carta, en el caso de Estados Unidos con las armas también, pero un ejemplo que recuerden, uno bueno y uno malo, bien. Digamos. Nomás para señalar antes de eso, el caso del País y esa foto de Chávez, es el ejemplo de algo muy mal hecho y algo a la vez bien hecho. Muy mal hecho haber publicado esa fotografía, bien hecho haber retirado la edición, mal hecha la justificación que hacen después de por qué van a retirar la edición o por qué la retiraron. Es parte de la complejidad. Aquí en México, ejemplos de violaciones éticas sistemáticas las vemos en radio y en televisión, con los programas de farándula informativa y los reality shows. Es lucrar con la miseria humana, y eso rompe todo principio de respeto a los derechos de las personas. En el caso de los medios impresos, yo pongo el ejemplo siempre de Reforma, el periódico Reforma, que nace con unos estándares éticos muy altos. Un reportero de Reforma al principio no te aceptaba ni un vaso de agua, no aceptaba que le pagaran un café, y eso estaba perfecto, estaba estupendo. Su código de ética en principio es bastante bueno, y al mismo tiempo son capaces de publicar Metro, con lo cual te muestran en los medios mexicanos una doble moral que simple y sencillamente no puedes tomar en serio que sean medios éticos. Es el caso, me parece que lo tienen contemplado hablar después, del pacto que hacen estos medios para la cobertura informativa, en el que de la noche a la mañana Televisa decide que amanecieron éticos y entonces van a hacer una cobertura profesional de este caso, pero en realidad es una simulación. Oye, nos quedamos con este ejemplo y regresamos con más ejemplos que me voy a poner Mago, pero antes vamos a un corte y regresamos aquí en Megáfono.
duopolio, ¿no? O sea, Televisa, TV Azteca. Pura televisión basura. La verdad yo no creo en los medios de comunicación nacionales, la cadena nacional. Están totalmente invadidos de por ejemplo, los políticos. Lo que quieren que sepa se sabe, lo que no, no. No muestran contenidos ricos y diversos y entonces, pues precisamente por eso siento que están orientados a lo que ellos quieren mostrar nada más y no lo que realmente le puede interesar a la población en general, ¿no? Están manipulados hasta los noticieros, todos los reporteros ya están comprados por algún partido político. Todo lo que pasa en televisión es mentira. Hay que decir la verdad. Rompeviento. Rompeviento. ¿Rompe qué? Pues algo que transgrede, ¿no? Sí, romper esquemas, ¿no? Ir a la contra. No sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues... Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? A ver. Explíqueme. Rompeviento, pues es alguna pared, alguna cosa así, pues ¿qué será? Qué bueno que continúen con nosotros en Megáfono. El tema de este miércoles es ética periodística. Estábamos hablando durante el corte un poco los ejemplos, bueno, y antes en el otro bloque, los ejemplos, buenas prácticas, malas prácticas. Pero también como, ¿qué se está haciendo para salvaguardar? Estamos hablando de los códigos de ética para promover esta ética al interior de los medios de comunicación. Tú tienes un claro ejemplo de esta parte de las defensorías, del lector, del radioescucha, de la audiencia. Que nos platiques un poco y que nos platiques también la audiencia, ¿cuáles son esos modelos y qué tanto funcionan y qué tanto son aplicables en México? Gerardo. De entrada yo te diría que no están funcionando. Hay muy poco. En medios impresos hay muy pocos defensores del lector en el país, cada vez menos. De cuando yo estudié esta figura a principios del 2000, hay menos defensores, que tampoco hacen mucha... se les extraña tanto. Por ejemplo, el único que había aquí en la Ciudad de México era el defensor del lector de El Economista. Cuando yo estaba estudiando esta figura y traté de entrevistarlo, llamé al periódico y ni en el periódico lo conocían. Sí. Era un ente. La telefonista no sabía que existía esa figura, no había registrada ni forma de contactarlo. En medios electrónicos solo tenemos en los medios de gobierno, Canal 11, Canal 22, CIMER, Radio Educación y hasta en Notimex, aunque últimamente la figura quedó vacía y la han invisibilizado en la agencia. Medios electrónicos privados, solo el caso de Noticias MBS, y que es resultado de un conflicto entre la empresa y Carmen Aristegui, en el que es condición para recontratarla que exista la figura del defensor de la audiencia. Y ahí cabe destacar que es una condición que pone la empresa, no la pone la periodista, la pone la empresa. Y a partir de ahí se construye la figura. Si periódicos con códigos de ética también hay muy pocos. Y esto es sobresaliente. Eso no significa que los medios no sean éticos. Puede ser perfectamente ético sin contar con un código de ética. ¿Por qué? Porque los valores periodísticos están ahí subyacentes de alguna manera. Lo mejor es que exista el código de ética como un principio. Todos los medios,
hasta el peor que conozcamos, suele tener principios de autorregulación. Hay más de 30 principios de autorregulación en los medios que sería muy largo enumerar. Quien esté interesado que busque el Media Accountability System, que los clasifica muy bien y hace un buen recuento de ellos. Pero hasta el peor de los medios que conozcamos, tiene un principio de autorregulación que es aquel editorial fundacional, en el que te dicen, nosotros nacemos por esto. Ese sería el primer indicio ético que exista. Los propios periodistas, aún los que no hayan tenido contacto siquiera con todos estos conceptos, hay cosas que ya no harían. Y ese freno que se ponen también es un principio de autorregulación. Lo importante aquí es la toma de conciencia y la sistematización de estos principios personales en una deontología profesional que se traduzca en un código de ética, el cual no basta, viene bien complementarlo con un defensor de la audiencia, el cual tampoco basta, vendría bien complementarlo con un consejo de ética en el que participen los lectores, los radioescuchas o los televidentes, y así vaya evolucionando. Tú puedes construir un edificio deontológico enorme a partir de estos principios en el que cada uno de ellos va reforzando a los demás. Y lo más importante de todo esto, el sentido que tiene. El único sentido que tiene construir todos estos instrumentos de autorregulación es hacerlos públicos, dejarlos al alcance de la audiencia para que sea la propia audiencia la que tenga ese referente y se hagan exigibles, por supuesto. Y a partir de ello, tú tengas como periodista la forma de contrastar cómo lo estás haciendo. A mí el caso de el despido y recontratación de Carmen Aristegui en MBS me parece muy interesante y creo que se le puede dar con muchas lecturas, más allá de la cuestión política, del medio, el gobierno, tal, quiero dar una lectura. Cuando se anuncia que sale, MBS dice, fue por una violación al código de ética. Y entonces, ahí 3 personitas en Twitter empezamos a decir, ¿dónde está el código de ética? ¿Dónde está el código de ética? Y pues el código de ética no estaba en ningún lugar. Entonces había una violación a un código de ética que no sabíamos cuál. Que no se transparentaba. ¿Y sabes por qué? Porque ese código de ética no era realmente un código de ética de la empresa ni para la redacción. Es un código de ética que Carmen introduce en su relación contractual con MBS. Pero aún así, pero se utiliza como argumento, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar. Es la razón por la que no se conoce. Pasan muchas cosas, pero hay una cuestión que es bien importante, y regreso a igual medio teórico, pero es la razón de ser del periodismo y aquí la información como un bien común, que no le pertenece específicamente a nadie, sino a la sociedad. Y eso también creo que es una cuestión bien importante respecto a promover la ética periodística, y es que si el periodismo está cumpliendo una función social fundamental, es que no es únicamente responsabilidad del periodismo, de las empresas informativas y de los periodistas, la calidad de la información es también de la ciudadanía. Y por eso decía los atributos del derecho a la información, ¿no? Que es investigar, divulgar, pero también recibir información. Y yo como sociedad, como audiencia, como público, como ciudadano, la categoría que queramos utilizar, entonces este derecho a mí me permite exigir calidad en la información. Entonces, lo que me decía, el Media Accountability System, a mí me encanta que no tengamos una palabra en concreto para traducir accountability, pero es rendición de cuentas. O sea, es crear un sistema de rendición de cuentas de los medios. Entonces tenemos la base, que es el código de ética, que tampoco está escrito en piedra, ¿no? O sea, en este proceso de discusión, decir, muy bien, hemos llegado a este acuerdo y tal vez van a venir nuevos retos que estamos viviendo y vamos a tener que estar haciendo ciertas modificaciones, agregar, quitar, cambiar, ¿no? Eso es una cuestión importante. El defensor de la audiencia, pero también las cartas del lector y ahora el funcionamiento de las redes sociales, los comentarios, o sea, es todo es un entramado muy complejo. Exactamente, son diferentes instrumentos, son diferentes herramientas, mecanismos, como le diría Hugo Aznar, académico español, decir, son diferentes mecanismos que tienen una finalidad y entonces podemos generar derechos y obligaciones para los periodistas, para los medios y también para la ciudadanía. Y esa parte es una cuestión bien compleja, pero a mí el caso de Carmen Aristegui creo que también este tema habría que hacer mediciones más,
formales, ¿no? Como una metodología muy clara, pero la participación de la ciudadanía y plantarse afuera de la empresa y decir y decir y decir y decir. Yo también creo que es riesgoso decir que solo una persona es un estandarte de la libertad de expresión, ¿no? Pero sí me parece importante ahí también como pensar, o sea, hay un sector de la sociedad que le interesa a ese medio y que le exige a ese medio. Eso es lo que permiten los mecanismos. O sea, el código es el punto base, es decir, a ver, ¿cuáles son los criterios que yo te puedo exigir? Pero el defensor, las cartas al lector, este autor señala incluso los journals académicos, y ese es un reto para los académicos, porque no podemos ir diciendo lo que los periodistas tienen que hacer, No, o sea, vamos a generar, ayudarles a generar soluciones, porque por eso luego es difícil dialogar, periodistas y académicos. El caso de Carmen Aristegui resulta paradigmático, no tanto por ser una periodista importante en un medio importante, sino como bien apunta Mago, es porque nos permite vislumbrar la participación de una audiencia crítica, de ciudadanía reclamando su derecho a la información. Por eso me parece que es un caso paradigmático. De empresa dando explicaciones. ¿Qué tanto fue crítica? ¿Qué tanto querían? ¿Qué tanto se vio afectada la ciudadanía? Porque decían libertad de expresión y demás. ¿Qué tanto? Hablabas de como un grupo cercano, cerrado de ciudadanía, exigiendo consumidores de información, de noticias, exigente. México, esto ha pasado, tenemos el caso de Carmen, pero ha pasado en otros casos. ¿Ha ido evolucionando también la ciudadanía exigiendo los medios? ¿O en qué vamos? Yo creo que es muy difícil así como mirar toda la panorámica nacional, pero yo creo que sí hay casos. Y también hay casos en que vemos que son medios hablándole a sus ciudadanos, a su público, diciéndole ciertas cuestiones. Tamaulipas, no vamos a volver a publicar estas noticias. Acaba de pasar en el Zócalo, en Saltillo. Fue Saltillo. Juárez. Juárez, cuando el diario, cuando sacó la famosa editorial de ¿qué quieren de nosotros? Pero también era una cosa de transparentar la relación con su público, ¿no? Con su público, porque también luego empezamos así como, queremos que todos los ciudadanos, pero ni todos los ciudadanos leen todos los medios. O sea, digo, también seamos sensatos, creo yo, ¿no? Bueno, aparte es porque no viven de la audiencia. Si los medios económicamente no viven de la audiencia, entonces les es fácil que no les importe. El problema es que no solo no viven de la audiencia, más bien la convierten en parte de su mercancía. Claro. Sí viven de la audiencia, porque eso es lo que venden. Lo que venden la mayor parte de los medios son sus lectores, son sus radioescuchas y son sus televidentes que se los venden a las agencias de publicidad. Exacto. Claro. O al del gobierno. Publicidad oficial. Así es. Bueno, vamos para seguir continuando con el tema, vamos a ver un video. Producción, mandamos y ahorita regresamos y seguimos hablando de ética periodística. ¿Qué es esto? Esto es el infierno de la prensa. ¿Querés conocerlo? Bienvenido. Estos son los superficiales, los que nunca investigan. Su castigo es escribir eternamente cosas sin sentido. Acá vienen los inexactos, los que no contrastan fuentes, los imprecisos. ¿Seguimos? En el tercero están los tendenciosos. Ellos no tienen matices, están condenados a decir sí o no, para siempre. Bienvenido al piso de los altaneros, los que abusan de su poder, se creen intocables. Acá vienen los sensacionalistas. ¿Y por qué gritan? ¿Ese es su castigo? Aquí están los serviles, los que se venden, los que responden a intereses. Como verás, van para donde sopla el viento. Solo te falta conocer a los calculadores. Son mercaderes, no les importa el periodismo, solo les importa el dinero. ¿Todos los periodistas vienen para acá? No.
cuando mueren, tienen el gesto de terror. O sea, yo nada más de imaginármelos, dije, a ver, algo está pasando. En la sociedad mexicana algo está pasando. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos aquí en Megáfono hablando de ética periodista. Está Mago Torres y Gerardo Albarrán hablando de ética. Veíamos un video que se llama El infierno del periodista. Y va este periodista descendiendo al infierno como de la Divina Comedia. Y lo que comentábamos acerca de este video es solamente el periodista el que tiene esta responsabilidad y el que vive este infierno, o también son los medios. Es decir, hay un dueño de un medio que tiene responsabilidades comerciales, etcétera, 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 y que también toma decisiones editoriales, y que eso pone en conflicto la ética en la información, etcétera. Ese es el único infierno que faltó en ese video. Ahí nos están presentando los infiernos de los periodistas, y con ello están señalando una serie de violaciones éticas en las que incurren los periodistas: la flojera, el facilismo, el copy and paste, el plagio. Y el otro infierno del periodista sería el propio medio, cuando el enemigo está en casa, cuando es el propio medio el que te lleva a la violación ética, porque de otra manera pierdes el empleo. En esos casos, y eso ocurre muchísimo todavía en el interior del país, de una manera un poco más matizada todavía, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Pero el infierno del empresario es algo que la gente, la audiencia, no considera. ¿En qué condiciones están los periodistas para hacer su trabajo? Cuando es el propio medio, los intereses extraperiodísticos del dueño, de los directivos, que son los que marcan la línea editorial y te llevan a esas violaciones éticas. ¿Cómo enfrenta el periodista este tipo de situaciones? Yo recuerdo mucho alguna ocasión, durante muchos años que trabajé como reportero en Proceso, hacía cobertura de medios, y todos estos planteamientos los hacía por ahí a fines de los 90 a periodistas. Recuerdo una entrevista que le hice a Ricardo Rocha, todavía estando en Televisa, y lo confrontaba con su papel en Televisa, que era de lavarle la cara a la empresa, que una empresa que nace para hacer televisión para jodidos, como decía Emilio Azcárraga Milmo, con Ricardo Rocha, que de repente te pasaba videos impresionantes y haciendo periodismo y haciendo revelaciones. Y Rocha lo que decía es, bueno, yo ahí lo que hago en Televisa es que aprendí que había dos maneras de tratar de hacerlo. Una, empujando poco a poco, que es lo que él hacía ahí, o tratar de romper la puerta a patadas, algo que no habría funcionado. Hay que estar manejando ese tipo de situaciones. Cuando ya es imposible, yo lo que siempre he recomendado a mis colegas es que se dediquen entonces a otra cosa. Si no es posible hacer un periodismo profesional y con ética, cualquier otra actividad es infinitamente más digna para poder ganarse la vida. Mago, pero ¿qué se puede hacer? O sea, ya, bueno, hablando de la teoría, hablando de la teoría justamente del deber ser, pues en estos conflictos que se viven en lo terrenal, ¿qué soluciones hay? ¿Qué opciones? Para mí, sí, una es como la difusión de los mecanismos de autorregulación, y
fomentar que la gente se los vaya apropiando de diferentes maneras. O sea, tenemos a un defensor, hay que apropiárselo, ¿no? Y porque si no es el típico, pues es que nunca nada va a cambiar, ¿no? Y yo tengo un caso que donde puedo lo menciono, así que va de nueva cuenta. Bienvenida. Que es, ¿se acuerdan el caso del famoso auto Mastretta? El del programa de la BBC, donde dijeron que los mexicanos eran Top Gear. Bueno. Que se burlan de todo y de todos, ¿no? Cuando se hace público, o sea, en 5 horas, no sé cuánta gente en México, o sea, compartía la dirección de correo electrónico de la BBC que tiene dedicado a recibir todas las quejas del público. Decía, los mexicanos, y que ni siquiera habían visto el programa, que se enteraron por redes sociales porque el entonces embajador, por lo que haya sido, pero se enteraron. Es decir, no es cierto que los mexicanos no tenemos la alternativa de conocer cuáles son esos mecanismos. O sea, si quiere se puede. Exactamente, ¿no? O sea, es decir, y a veces, pues, poquito a poquito, ¿no? No, la sociedad tiene la obligación de no renunciar a su derecho a resistir frente a los medios. Es que el derecho te genera obligación y por eso es, el derecho a la información no es responsabilidad del Estado únicamente en garantizarlo, no es responsabilidad de los medios en la difusión de la información, ¿no? En la investigación, sino es también corresponsabilidad ciudadana. Sí, la audiencia tiene que exigir, ¿no? Y para eso están estos tipos de mecanismos como el defensor, como las cartas al lector, y para que empecemos a ejercer esta... Y la única manera en que funcionan estos mecanismos es cuando la sociedad se los apropia, cuando la sociedad los utiliza. Un medio puede tener todos los mecanismos de autorregulación y funcionarán en lo interno, lo cual ya es una gran ganancia. Pero si no tienes a la propia sociedad empujando sobre esos, contrastando precisamente, haciéndolos exigibles, poco se Pero los medios están entendiendo a este nuevo consumidor de información, es decir, hoy el mexicano tiene más opciones de información, está más conectado y también, digamos, gracias al internet o al Twitter y al Facebook, también es productor de información, es productor al mismo tiempo consumidor, se vuelve un poco más exigente todavía, pero los medios están entendiendo a esta nueva audiencia mucho más exigente y les están dando opciones y elementos para que ellos interactúen o no, o los medios están pensando que siguen en el siglo XX. Yo creo que hay algunos que sí y otros que no. Unos están reaccionando más rápido y otros más lento. La pregunta ahí sería si lo están haciendo desde un punto de vista deontológico, desde un punto de vista de responsabilidad social de los medios frente a la sociedad, o están reaccionando simple y sencillamente ante un modelo de negocio que se les está agotando, que es lo que muchos están haciendo. Pero una conciencia de esa responsabilidad, yo no estaría tan convencido de ello. Y vaya, no porque los medios no lo hagan o no lo quieran hacer, sino por una realidad. Los medios siempre han estado un paso atrás de la sociedad aquí en México. Esa es una de nuestras mayores tragedias, me parece, como sociedad y como democracia. Los medios durante muchísimos años, durante décadas en el siglo pasado, más que ser promotores y factores de democratización, fueron lastres, retenes de estos procesos de la sociedad. Filtros, ¿no? Es la sociedad la que va empujando a la democratización del país e incluso a la democratización de los medios, y lo estamos viviendo ahora mismo. Tienen que venir los jóvenes del 132 a poner en la agenda pública el tema de la democratización de los medios y obliga a los medios a reaccionar frente a eso. Los medios están dejando de lado esa responsabilidad de ser ellos el motor. Ahora, dentro de todo, sí están reaccionando algunos de una manera positiva por la razón que sea. Yo no puedo dejar de lado la importancia que tiene que haya sido la empresa MBS la que decide tomar el riesgo, porque lo es, de contar con un defensor de la audiencia, de transparentar sus decisiones editoriales e incluso las decisiones empresariales y políticas, como lo hizo Joaquín Vargas al salir
al público a contar cómo habían estado esas presiones, después de que es obligado por la propia circunstancia, por la propia audiencia, por la propia periodista. Yo creo que eso es positivo, yo creo que eso es un balance en el que gana la sociedad al conocer este tipo de situaciones que se dan y le da elementos para seguir ejerciendo esos derechos. Yo nada más, pues como, y tal vez de manera muy sintética, o sea, como qué se puede hacer, yo creo que no es responsabilidad de uno, ¿no? O sea, definitivamente, yo trabajo en una universidad y también con una organización de periodistas y en ambas trincheras, o sea, es fundamental, ¿no? O sea, y sobre todo el trabajo académico. Otra, la sociedad, ¿no? La ciudadanía, y ahí regreso, las universidades y la educación, todos los niveles, es fundamental. Los periodistas, la empresa, las organizaciones como Artículo 19 u otras organizaciones que también las de defensa de derechos de la infancia, cuestiones de género, lo que sea, pero también han generado transformación, las obligaciones del Estado. O sea, creo que ¿qué se puede hacer? Son muchas trincheras. Y regresando a que es el derecho a la información y que la información es un bien. Porque viene la tentación siempre del Estado a censurar, a controlar esta parte de que, bueno, queremos que no se diga que hay violencia en algunos estados, y eso hemos visto en muchas partes del país. Queremos taparle el ojo al macho, ¿no? Como se diría coloquialmente. Y entonces el Estado tendría que abstenerse a regular o mandar ciertas cuestiones e imponer ciertos códigos de ética, ¿no? Entonces, tiene que ver más desde los medios, desde los periodistas, que se autorregulen esa parte de conceptos deontológicos para que no venga alguien y... Va a ser muy interesante, ahora que se ha aprobado, por lo menos en la Cámara de Diputados ya, esta reforma de telecomunicaciones, ver qué pasa con algo que forma parte de esta iniciativa, que es la propuesta de que los medios electrónicos en México cuenten con un defensor de la audiencia. Es decir, el Estado... asumiendo ese papel de rectoría y recordándole a los medios que tienen una responsabilidad. En el caso de los medios electrónicos me parece que es pertinente porque incluso forma parte de un debate. Si bien son empresas privadas y la ética no se impone, y mucho menos desde el Estado, sí están utilizando doblemente bienes públicos. Uno, la información, y el otro, el espectro que pertenece a la nación. Entonces sí tienen una responsabilidad ahí muy fuerte que se la puede reclamar el propio Estado, y es una manera de hacer precisamente su parte. El Estado tampoco puede renunciar a ejercer esa rectoría, y los medios tienen la obligación de autorregular. Garantizar, claro. Los medios tienen esa obligación de autorregularse. Con esta reflexión sobre la corresponsabilidad de todas las esferas sociales, pues terminamos, se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo, teníamos otros temas y vamos a comprometernos a que vengan otra vez a esto. Gracias. Les recordamos, por favor, dos cosas. Uno, que participen en nuestra campaña en contra de la impunidad, #impunidadmata, artículo19.org y impunidadmata.artículo19.org, aquí conocerán de qué se trata la campaña, y para que nos ayuden firmando una petición para el presidente Enrique Peña Nieto para que le dé facultades a la Fiscalía Especial para que haga justicia para los periodistas. Y lo siguiente es que no se vayan, porque lo que sigue aquí en Rompeviento TV es el programa de los Todos Somos 132. Esto fue Megáfono y nos vemos la próxima semana, ya que hayan llegado de vacaciones. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.